Bien, como habíamos prometido, estamos en contacto en este momento con el licenciado Alberto Reyes, director del INESPED, una institución importante, una institución encargada y preocupada por estudiar las conductas antisociales, prevenir por medio de la educación y la difusión con el objetivo de erradicar estas conductas antisociales que producen la violencia en América Latina y en muchos países nuestros. Y un punto más neurálgico es el tema del feminicidio, la violencia que afecta a la mujer, generalmente por parte de sus parejas o de personas que se le quieren acercar. Y tenemos un experto en línea, el licenciado Alberto Reyes, del INESPED, con el cual estamos ya en el aire. Estaremos conversando este tema, el tema de un experto que han conferenciado en muchos países de América Latina, el caso de Colombia, Guatemala, México, entre otros países, y viene desarrollando un gran programa de lucha contra este flagelo de la violencia, esa violencia contra la mujer que va causando estrago en nuestros países. Y para mí es un altísimo honor conversar con el licenciado Alberto Reyes, abogado mexicano preocupado por el tema de la violencia, el machismo en estos países, y lo tenemos en el aire en esta conversación que vamos a producir inmediatamente de su programa El Trabucazo. Muy buenas noches, licenciado Alberto Reyes. Hola amigo Rufino, muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Saludos a todas las personas que nos están escuchando allá en República Dominicana, en toda Latinoamérica, aquí en México, que nos escuchan por radio, que nos escuchan también por las redes sociales. Como bien lo comentas, el problema de feminicidio es un problema muy fuerte que uno pensaría, ¿no?, que tal vez solamente existe en su país, pero no, o sea, por lo que estudiamos, por lo que hemos visto, desafortunadamente es un problema a nivel mundial. ¿Cómo ves, amigo? Perfecto. Vamos a ver, vamos primero a tratar el tema de la violencia. Tú que eres un experto en criminalística, balística y otro tema vinculado. ¿Cómo se producen este tipo de crímenes? ¿Cómo está la criminalística, la situación del crimen en el caso de México, Colombia y estos países? Me gustaría que tú nos hicieras primero un esbozo en ese aspecto. Pues mira, desafortunadamente son muchos factores que llegan a influir en las conductas de las personas, ¿no? Puede ser desde un aspecto económico, un aspecto social, un desarrollo psicosocial. También incluso puede existir algún tipo de patología, algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad mental que predisponga a las personas a que cometan algunos delitos. También va a depender mucho del núcleo familiar que tengan, la historia de familia, cómo se desenvuelvan, si existe violencia, si no existe violencia, si existe, qué tipo de violencia existe, porque es una cuestión también diferente. Si la violencia es física, es psicológica, es sexual, qué es lo que pasa en el entorno del ser humano, ¿no? Estudiarlo desde esa parte, desde que se comienza a desarrollar, a crecer, y posteriormente cuando ya está en un ámbito más grande como lo es una sociedad, y ya estando inmerso en una sociedad, cómo se relaciona con sus semejantes, con sus compañeros de país, ¿no?, con otros ciudadanos, si se desarrolla de una manera adecuada o no lo hace. Es complicado, ¿no?, ese tipo de situaciones. Entonces, ver los factores exógenos y endógenos que llevan a una persona a ser un delincuente, no solamente aquí en México, también en otros países a nivel mundial. En este caso nos vamos a centrar en Latinoamérica, y desafortunadamente aquí la cuestión de Latinoamérica, que la economía llega a influir muchísimo en diferentes cuestiones. Hace rato estaba escuchando aquí en tu programa una cuestión de la economía que apunta a que mejore en Latinoamérica, y esperemos que así sea, porque eso es lo que también provoca muchos delitos en nuestro país y en todos estos países vecinos. Perfecto. Primero vamos a entrar al tema de la mujer, ¿no? El feminicidio como fenómeno
de esta región de América Latina, ¿por qué qué lleva al hombre a producir esa violencia contra la mujer? ¿Por qué la mujer termina siendo víctima del machote latinoamericano? Mira, muchas cuestiones son cosas que son arraigadas de generaciones atrás. Algo que he platicado mucho en las conferencias que damos es sobre la salud mental, que siempre lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio, que la salud mental tiene que ser canasta básica. El hecho de que tengamos un acceso a terapia es súper importante, porque el hecho de que tú asistas a una terapia puedes comenzar a desenrollar todo lo que pasa por tu mente y cómo es que fuiste educado y por qué sigues ciertos patrones. Y muchos de los patrones que tenemos vienen de nuestros padres y de los abuelos y de los bisabuelos. Por eso es importante generar un árbol genealógico y ese árbol genealógico irlo desarrollando, el por qué se trataban de tal manera o por qué se juntaron las familias y cosas por el estilo. No sé si has escuchado esa frase que algunas mujeres mujeres de la tercera edad, mayores, que llegaban a decir: es que si tu marido te pega, déjate, es tu marido, él tiene el derecho. Entonces, esa persona que hace ese tipo de comentarios, ella no tiene la culpa de eso. A ella así la educaron, fue una normalización para ella. Entonces, si a ella la educan de esa manera y también al hombre lo educan en el aspecto de tú pega, tú golpea, es algo normal, es tu derecho, pero desde ahí tenemos un problema, ¿no? Y ese problema se va heredando de generación en generación en generación. Entonces, si no asistimos a una cuestión de salud mental, esos patrones se van a seguir repitiendo y esa violencia se va a seguir normalizando dentro de los núcleos familiares y dentro de la sociedad. Y eso no solamente va a afectar a tu pareja, a tus hijos, a tus hijas, sino que también va a afectar a otras personas, a terceras personas. Y aquí es donde la victimología nos habla, ¿no? De que a final de cuentas todos somos víctimas en el momento de que se comete un feminicidio, porque la sociedad en general se ve afectada. Cuando usted trata el tema de la salud mental, ¿significa que la sociedad está enferma o nos enfermamos por esa parte cultural, sociológica, los seres humanos en América Latina? Mira, reitero, tú cuando llegas al mundo dentro de un núcleo social, dentro de un núcleo familiar, tendríamos que estudiar el por qué la familia es de tal o cual manera. Entonces, desafortunadamente, como bien lo comentas, muchos de nosotros como seres humanos nos contaminamos dentro de esos núcleos. Y esa conducta que tenemos la normalizamos y la exteriorizamos cuando nos comenzamos a desarrollar en otro tipo de núcleos sociales, como son las escuelas, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, o los grupos de vecinos, ¿no? Que se comienzan a juntar, típico grupo de chicos en las esquinas. Ese tipo de conductas, si tú como ser humano sí estás contaminado, se puede llegar a generar un patrón donde tú compartas la idea con otra persona y que esa persona incluso imite esa conducta. Te voy a poner un ejemplo, la cuestión de los maras, que es un problema que tenemos aquí en Latinoamérica. En la cuestión de los maras, ellos tienen que buscar una manera de encajar en ese núcleo social. ¿Y cuál es la manera de encajar en ese núcleo social? Cometiendo violencia. Es la única manera en que encajan, y que incluso su ritual de iniciación conlleva el hecho de que los golpeen y que de las mujeres abusen sexualmente. Pero para ellos es una cuestión normalizada, es algo normal. Entonces también tendríamos que estudiar a la sociedad qué es normal para ellos y qué no es normal para ellos, porque lo que es normal aquí, digamos en México, tal vez allá en República Dominicana no, o en Puerto Rico, o en otros países de Europa, o en África, no sé. Entonces tendríamos que estudiar también la normalización de la violencia dentro de los estados. Exacto. Vamos a ver, el violento tiene perfiles.
la persona violenta tiene un perfil. ¿Cómo vemos un perfil de un violento? ¿Cómo podemos identificarlo? Ok, mira, tenemos que hacer primero una diferencia de la violencia y la agresividad, que son dos cosas totalmente diferentes. La violencia es algo socialmente aprendido. El ser agresivo es una cuestión innata del ser humano, es una cuestión natural. A final de cuentas somos animales racionales, pero tenemos todavía por ahí guardado el instinto animal primitivo, y es lo que nos genera una agresividad, ¿ok? Pero el hecho de que seas agresivo, que seas una persona agresiva de carácter fuerte, no quiere decir que seas necesariamente violento. La violencia es un constructo social que, como bien lo acabo de comentar, se va aprendiendo y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, si tú me preguntas de cómo podemos detectar a un violento, a una persona que comete violencia, existen diferentes perfiles. Tendremos que atender, volvemos al mismo tema de lo que es la salud mental. Existen dos factores. Uno, hay un libro o un manual que se llama DSM-5, aprobado por la OMS, que nos habla, ¿no?, de todos los trastornos, patologías, enfermedades que el ser humano puede llegar a tener mentalmente. De hecho, si tú lees el libro, te vas a identificar con dos que tres cosas así de, esto, como que me identifico con eso, como que tengo esto. E incluso tú vas a entender a tu propia familia, parejas que has tenido, de que, ya entiendo por qué se comportaba de tal o cual manera. Aquí viene el desarrollo de qué es lo que tenía. Ese es un estudio mental que se debe de realizar. Por otro lado, tenemos lo que son los violentómetros. Aquí en México se tiene un violentómetro que es muy famoso, desarrollado por el IPN, por el Politécnico, que te maneja diferentes niveles de violencia, que va desde lo más básico, como el hecho de agredirte, gritarte, desacreditarte como ser humano, y va subiendo de nivel, ¿no? Que te violenta económicamente, en redes sociales, que te aísla de tus amigos, de tu familia. Después vienen ofensas, golpes, maltratos, mutilaciones y al final la muerte, ¿no? Entonces también tendríamos que analizar la conducta de cada persona, cómo se acopla a este violentómetro y en qué escala está. Y por el otro lado tenemos también otro factor importante, lo que es la perfilación criminal. La perfilación criminal es un tema totalmente diferente, donde se estudia a las personas, tanto víctimas como victimarios, involucradas en un hecho delictivo o presuntamente delictuoso, para saber el por qué cometieron tales actos y de qué manera lo cometieron y hacia dónde pretendían llegar. Porque muchas de las víctimas sí son estudiadas por los victimarios y otras no, otras son incidentales o son incluso daño colateral. Y también el victimario, por qué comete ese tipo de conductas, ver su historia de vida, patologías, relación con padre y madre, filias, parafilias, pulsión sexual. Muchos factores se deben de tomar en cuenta. Y hay otro tema que también manejo, que es el lenguaje corporal, que el lenguaje corporal te da indicios, te ayuda a detectar una conducta potencialmente violenta. El hecho de que sea potencialmente violenta no quiere decir que la pueda llegar a materializar el individuo, pero sí te da los indicios para que te des cuenta cuando una persona puede llegar a asaltar, puede llegar tal vez a agredirte con un arma blanca, con un arma de fuego, o tiene alguna mala intención. Sí, ¿Cómo ves? bueno, esta parte me interesa aquí detener un poquito, porque el perfil del victimario y el perfil de la víctima, eh, ¿qué puede diferenciar? ¿Cómo se diferencian los dos perfiles? Es decir, el perfil de la víctima, que tiene algunas características, y el perfil del victimario, que tiene otro rasgo, ¿no? Ok, mira, existen diferentes tipos de criminales, en este caso nos centramos en los feminicidas. Existen organizados y desorganizados, y existe una tercera clasificación que es como un híbrido entre esas dos clasificaciones
anteriores. Lo que es el delincuente, el feminicida organizado, como bien lo dice el nombre, organiza el delito, lo piensa, lo planea, lo estructura y sigue una metodología e incluso sigue algún tipo de patrón de víctimas. Ejemplo, Ted Bundy era una persona que agredía y atacaba solamente a mujeres de perfil anglosajón, cabello rubio, cierta estatura y el cabello a la altura de los hombros, ojos verdes y en determinada edad, ¿no? Ese es un patrón que él tenía por una fijación que ya tenía anteriormente. Entonces, ese es un delincuente organizado, pero existen los desorganizados, que está por el otro lado, que no tienen una planeación de la situación, pueden llegar a improvisar o actúan de una manera precipitada, como en el caso de Ed Gein, que era una persona que actuaba de manera muy impulsiva, o en el caso de Kempler. Kempler, él incluso en sus declaraciones dice es que yo iba manejando por la carretera, veía a una chica y decía, ella se va a morir. Simple y sencillamente porque se le atravesó en el camino. Sí. Entonces, en ese caso no había un patrón, simple y sencillamente él la vio, se la atravesó en el camino y la priva de la vida. Exacto. Interesante. Por ejemplo, hay un tipo de violencia que se define mucho por la violencia psicológica. Esa parte de la violencia psicológica, ¿cómo opera ese tipo de violencia psicológica que no es la violencia que te golpea, que te da un puñetazo? ¿Cómo se ejerce esa violencia? Pues mira, amigo, los estudios que se han realizado al respecto de la violencia psicológica, dice el estudio que es la más frecuente que existe, pero es la que menos se nota, ¿verdad? Porque son palabras las que se llevan a cabo con esa cuestión de la violencia psicológica. Sí. Existe violencia psicológica tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Reitero, cuestión de salud mental, si tú mismo no te conoces como ser humano, muchas veces no te das cuenta de lo que estás haciendo como persona. De esas veces que no se te enojas con tu pareja por X o Y situación y de pronto le gritas. Entonces la pareja se queda así de, oye, es que me estás gritando. Es que no es cierto, es que yo hablo así, de esta manera, yo no estoy gritando, tú me haces enojar. Varias cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de que, una, no te hagas responsable de tus actos es súper importante. Dos, que te conozcas como ser humano y que sepas realmente los errores que cometes. Reitero, porque esos errores luego se cometen no porque la persona sea mala, no porque sea intencionado, sino que muchas veces, reitero, así lo educaron. Si él veía en casa que su papá le gritaba a su mamá o su mamá a su papá, él va a normalizar ese patrón y va a hacer de que ya cuando tenga una pareja le va a gritar. Y esta cuestión psicológica va a afectar mucho a la otra persona. ¿Cómo la afecta? Le baja la autoestima, demerita sus logros, su desarrollo como persona. No sé, un ejemplo de que, oye, mira, hoy me dieron un ascenso en el trabajo. Qué bueno, ya te van a pagar más. Aquí en la casa ya hacía falta más dinero, no nos aportas nada. Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de violencia comienza a destruir a la persona. O el hecho de la chica que diga, mira, es que me compré este vestido. No, te ves mal, te ves gorda, te ves como una persona cualquiera. No, quítatelo. No voy a permitir que salgas así a la calle, me das vergüenza, me das pena. Ese tipo de comentarios sí son totalmente hirientes y van destruyendo poco a poco tu psicología. Y es algo que no debes de permitir tú como ser humano, ni hombres ni mujeres. Ese es un ejemplo de la violencia psicológica. Exacto. Entramos a otra parte, el tema del noviazgo, el noviazgo en la pareja, ¿no? Que va construyendo una relación entre un hombre y una mujer. De pronto, el individuo, aunque yo te hablaste de los perfiles, pero el noviazgo es un proceso cuando una pareja se va conociendo. ¿Cómo operaría un noviazgo correcto o un noviazgo incorrecto que se deriva hacia la violencia? Ok, mira, hace tiempo di una plática en el Museo Memoria
y tolerancia aquí en la Ciudad de México, y el tema era de feminicidio, ¿no? Entonces cuando comienzo a abordar el tema de feminicidio, lo comencé a abordar justamente de este tema que me estás comentando, de la violencia en el noviazgo. Y una persona me hizo una observación, me dice, oye, yo vine a una conferencia de feminicidio, no de prevención de violencia en el noviazgo. Y le dije, mira, es que es súper importante que toquemos este tema. ¿Por qué? Porque aquí en el estudio que se ha hecho en México, más del 90% de los delitos de agresión sexual o de violencia a las mujeres es cometido por su pareja sentimental, ya sea esposo, novio, por algún familiar, por algún amigo, por algún conocido, por algún vecino. Y otra cosa que también se debe de tomar en cuenta, tenemos dos vertientes en el aspecto de las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales. Se han hecho estudios también que dentro de las parejas, digamos, de hombre-hombre, mujer-mujer, uno de los dos toma un rol dominante, y ese rol dominante puede llegar incluso a ser agresivo. Entonces la violencia en el noviazgo se puede presentar tanto en parejas de mujeres, parejas de hombres y parejas de hombre y mujer. ¿Ok? ¿Y cuál es lo adecuado? Uno, bueno, lo mismo que dije al principio, ir a terapia, empezando por ahí. Entonces, si tú no vas a terapia, tú no te vas a conocer como ser humano, no vas a entender los patrones que repites, y tal vez muchas veces dices, es que mi relación anterior no funcionó, y tampoco la otra, y la otra, y la otra. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que no está funcionando? Tú puedes decir, es que fue culpa de la otra persona, y es que la otra persona hizo, la otra persona me hizo. Mira, te voy a decir lo que me dijo un psicólogo a mí. En una ruptura de una relación no hay ni víctimas ni victimarios. Simple y sencillamente son dos personas adultas que tomaron decisiones y determinaciones, pero esas decisiones y determinaciones tal vez no fueron las más maduras, aunque sean personas adultas. Entonces, entender el por qué repetimos esos patrones, entender el por qué tus relaciones anteriores no funcionaron, y tomar eso como base para relaciones futuras sean con mayor desarrollo y sean mucho más sanas en todos los aspectos. Otro elemento que me gustaría agregar, añadir a esta parte, cuando se habla, por ejemplo, cuando hemos visto que se hablaba del síndrome de Estocolmo, que se hablaba de que alguien era secuestrado o era tomado por alguien, y que de pronto la víctima termina siendo cómplice del victimario. ¿No se produce también esto en la pareja? Que un hombre violento lleva a la mujer a aceptar la violencia y a veces ser cómplice de su propia violencia. ¿Tiene que ver esto con el síndrome de Estocolmo? De hecho, sí se le conoce como el síndrome de Estocolmo doméstico, o del hombre o la mujer maltratada. Así se le conoce a este síndrome, y sí es muy común que llegue a ocurrir. Mira, como seres humanos, al momento de que tenemos una relación y que vas conociendo a la persona, que vas teniendo esas pláticas, esas salidas, esos primeros encuentros, tu cerebro se irriga de muchos químicos, ¿no? Tiene la dopamina, la adrenalina al 100, y prácticamente te drogas. Es lo que pasa con nuestro cerebro. Es una droga natural que tenemos. Por eso es que ves a la persona con tanta perfección, con tanta claridad, y dices, ¡ay, wow! Me saqué la lotería, es perfecta esta persona, jamás había conocido a una persona así. Ya que se te pasa el efecto de la droga, ya es cuando comienzas a ver a la persona de manera objetiva, ¿no? Y es como siempre he dicho que son como los infomerciales, que también la persona llega y te vende la mejor versión de ella, ¿no? No te enseña sus defectos, no te enseña su parte enojona, no te enseña su parte complicada. Y ya cuando tienes el producto en casa, pues prácticamente dices, es que no era como me lo vendieron o lo ofrecieron en televisión, es más chiquito el paquete, no tiene garantía, es de otro color. Pasa lo mismo con las relaciones. Y aquí pasa también una cuestión, cuando tú te comienzas a relacionar con una persona, viene esa cuestión que te comento de la famosa luna de miel, que tu cerebro está al 100 con estos químicos naturales,
y después se te va pasando el efecto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando una pareja llega a tener una discusión, una pelea, se separan, se enojan, se ponen tristes, y después viene la reconciliación, y esa reconciliación es otra luna de miel, ¿no? Que salidas, que viajes, que cartas, flores, cariño y demás, y otra vez vuelves a caer en la misma situación. La cuestión radica que desafortunadamente entendemos mal el proceso e inconscientemente muchas veces asimilamos la cuestión de esta manera. Problema, tensión, reconciliación. Entonces, yo para que tenga una reconciliación y una luna de miel y esa descarga de adrenalina y de amor y dulzura, requiero generar un problema, ¿ok? Así no funcionan las cosas, pero desafortunadamente como seres humanos lo asimilamos mal y muchas veces ocurre ese tipo de situaciones, que como seres humanos generamos tensiones y problemas para llegar a esta famosa luna de miel. Bien, Alberto, tenemos muchos oyentes que siempre conversan con nosotros, hacen su pregunta. Este es un programa muy interactivo. Me gustaría que podríamos escuchar algunas preguntas que la gente te haga, los oyentes que estén distribuidos en cualquier lugar, pueda llamar al teléfono y hacerte algunas preguntas por este tema tan interesante. Abriremos el teléfono. Sí, adelante. Excelente. Pero previo a esto, quiero preguntarte, veo tu dominio excelente del tema, increíblemente bien manejado. Vámonos, te voy a hacer una pregunta muy comprometedora. Muy comprometedora. Vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros, mi generación, se cría con unos principios y unos valores, ¿verdad?, que se establecieron en mi sociedad, ¿verdad? Pero de pronto, la sociedad donde yo me desarrollé, no tenía redes sociales, no tenía esta comunicación, esta hiperinformación. Tenemos toneladas de información por segundo y la gente es invadida por mucha información que termina siendo desinformación. Entonces, hay una realidad de unas redes sociales que influyen bastante, de un consumo excesivo de todo. La gente consume, la gente compra, la gente anda volada, anda rápido. Y nosotros que nos criamos en esos patrones y en esas conductas, en esos valores que estaban establecidas, no entendemos muchas veces que la juventud de hoy, estos muchachos de hoy, se están criando a una velocidad mayor, más rápida que nosotros. ¿No crees tú que se debe cambiar el patrón de la familia? ¿No se debe cambiar el patrón conductual o los valores o la psicología moderna ha podido contemplarlo? Ustedes que estudian el comportamiento humano, la conducta humana en el caso tuyo, ¿no crees tú que se debe replantear los valores y replantear el tema de la estructura familiar? Porque, por ejemplo, nunca vimos de que la participación de los metrosexuales, homosexuales, metrosexuales, yo no sé qué. Es decir, unos términos, una cosa, y que los hombres se casan y que las mujeres se casan. Es decir, todo esto cambió. No hay que replantear una nueva familia. Ok, mira, aquí en las pláticas que doy manejo un tema que se llama las nuevas masculinidades, que justamente te habla de ese punto de nosotros como hombres romper esos esquemas sociales, culturales, psicológicos que tenemos y comenzar a trabajar de una manera diferente, desde el aspecto de algo tan básico como lavar tu propio plato, porque muchas veces están acostumbrados a que no se haga, el hecho de que tú laves tu ropa, la cuestión de la paternidad, de que tú también cuides a tus hijos, la cuestión de tu cuidado personal, también el hecho de que te pongas una camisa y si esa camisa tiene
un tono rosa o color pastel no tiene nada que ver con otro tipo de situaciones. Y también el aspecto de que si en tu camino te encuentras personas homosexuales, hombres, mujeres, y que también generan una familia y una paternidad, también se respete, porque muchas veces por ese tipo de patrones no se respeta. Entonces también se debe de aprender y enseñar a respetar ese tipo de patrones. Entonces esas nuevas masculinidades, ese tema que manejo es justamente para eso, para replantear y cambiarle el chip a la gente, a los hombres, sobre cómo es el desarrollo psicosocial y cómo es su desarrollo y su rol que debe tener como hombre y como ser humano dentro de una sociedad. ¿Okay? No sé, aquí lo hemos visto mucho y no me dejarán mentir los amigos del norte de aquí de México, que desde chiquito le dan la botella a los niños y tómale, hijo. El tequila y el chile. Exacto. Sí, sí. Así de tómale, que no eres hombre. Son unas frases que se manejan mucho aquí. No sé, allá en República Dominicana cómo Sí, sí. lo trabajan o si también manejan ese tipo de frases, pero es muy común que lo escuches aquí. Y desde ese punto de que tú le dices a un niño que los actos que él comete no son de hombre, desde ahí se están generando muchos aspectos diferentes. El hecho de que si te dedicas a la música, que si escribes poesía, que si eres romántico, muchas personas te lo toman a mal. Entonces, romper esos esquemas de que la masculinidad implica también el que tú sepas reconocer tus emociones y cómo expresarlo, y que tengas un adecuado desarrollo ante la sociedad. Sí, el hombre macho no llora. Exacto, esa frase del hombre macho no llora es algo muy común creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Vamos a ver, Alberto, vamos a permitir que la gente pueda hacerte alguna pregunta a la vía telefónica y ahí inmediatamente vamos a abrir el teléfono, el 809-573-2672 que está en el aire. Este es el Trabucazo. Conversamos con el licenciado Alberto Reyes desde México. ¿En qué lugar de México está en este momento? ¿En qué estado? Estamos, ahorita estoy en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, y no me he movido de aquí porque le comentaba a nuestro amigo Francisco Vidó, que sí, por aquí nos está escuchando. Saludos, amigo, gracias por acompañarnos, que aquí en México desafortunadamente está lloviendo horrible. Sí. El día de ayer llovió por todos lados horrible, se inundó, entonces ya no me pude mover para la ciudad, y ahorita estoy en el Estado de México transmitiendo en vivo. Entonces, complicada la estación, esperemos que mejore la cosa aquí también. Perfecto. Alberto, la familia, vamos a entrar ahora al tema de la familia. Y ahí dejamos ya el teléfono abierto. Bueno, no me pueden llamar al celular, por favor. No me pueden llamar al celular porque me tumban la llamada de Alberto. Ya me están llamando. Oye, Alberto, me están llamando al celular. Qué barbaridad. Tienen que llamarme al tema de la emisora, el programa, al teléfono de la emisora, 809-573-2672. Si me llaman a me tumban la llamada de Alberto. No me llaman al celular, por favor. Va a abrir el teléfono de la emisora. A ver si está bueno ese aquí porque me están llamando. Vamos a ver, ya aquí tenemos el teléfono. Vamos a ver, pregunta para Alberto desde México, desde el DF, capital mexicana, ¿no? Buenas noches, pueblo, adelante. Aló, buenas. Sí, adelante. Buenas noches, Rufino Gil Sayas. Un abrazo de mi parte y felicitarte por este gran programa de hoy. También felicitar a mi gran amigo, el licenciado Alberto Reyes, mi maestro, mi profesor. Yo soy Francisco Vidó, quien te lo enlacé a él con usted. Sí, sí. Para el día de hoy. Yo estoy reportando la sintonía y me estoy nutriendo de esta gran conferencia. Y agradecerle a usted, Rufino, la oportunidad que en el día de hoy usted le está dando al licenciado Alberto Reyes. No, gracias. Muchas gracias y un abrazo de mi parte. Muy saludos para el licenciado. No sé si escuchó, licenciado. Sí, escuché al amigo Francisco, amigo y alumno, como bien lo comenta. Aquí en INEPEL se ha estado capacitando constantemente en diferentes temas de ciencias forenses y de prevención del delito. Excelente. El tema de la familia,
es un tema importante en este espacio. La mujer víctima, una mujer víctima de la violencia. Tenemos un país realmente violento. Usted conoce el tema de las Mirabales, ¿no? Es una historia de la mujer dominicana. No sé si usted lo conoce. Las 3 hermanas asesinadas por el dictador Leonidas Trujillo. No sé si usted conoce ese tema, el tema de las Mirabales. Leí una introducción respecto del tema, pero no lo conozco a fondo. Sé que la cuestión en República Dominicana está un poco complicada. Sácame de mi error porque encontré mucha información en internet, pero requiero saber si es cierta. Se desconectó un poco la llamada. No, le estamos escuchando. Ok, perfecto, amigo. Perfecto. Estaba estudiando la cuestión de República Dominicana y lo que encontré es que, para empezar, el delito de feminicidio no está contemplado en su ley. Sí se habla de él, sí se habla de un feminicidio, pero la figura jurídica no está contemplada dentro de sus leyes. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Porque fue la información que encontré Es cierto, al respecto del tema. es cierto. Es un fenómeno que no se ha estudiado a profundidad en el país realmente, ciertamente. Y es complicado, ¿no? Porque aquí en México sí se ha estudiado la cuestión del feminicidio, pero aún nos falta avanzar mucho. Y el hecho de que no lo incluyan dentro de unas leyes, como en el caso de tu país, sí es complicado, porque entonces las personas no van a ser sancionadas por ese delito. Sí se va a llevar a cabo una sanción, digamos, por homicidio, y de ahí alguna clasificación de homicidio, pero no por un feminicidio. Licenciado, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Adelante. Le escuchamos, por favor. Dígale, está en el aire. Adelante, dile que está en el aire. Dígale que está en el aire. Bueno, perdimos esa llamada. Vamos a ver si podemos conectar un par de llamadas más. Pero esta se nos fue. El tema de la familia, y ahora me voy a referir a la familia familiar, tradicional. Papá, mamá, los hijos, el padre violento, que maltrata, que golpea, que exige comida sin dejar dinero, que la esposa le guarde. Óigame, un momento, allá está la llamada. Buenas noches, pueblo. Se escucha muy mal. Sí, adelante. Sí, buenas noches, Chino. Sí. Te habla Mario Hernández de Amo. Nosotros quisiéramos que el licenciado, que ha hecho una exposición brillante a través del hilo telefónico, que nos diga cómo minimizar la violencia de género en estos países de América Latina. Ahí está la pregunta, licenciado. Ok, mira, lo que bien comentas es una muy buena pregunta, porque una cuestión es violencia y otra cuestión ya es la violencia de género. Como bien lo dice el nombre, ya va enfocado respecto a un género en específico. Vamos a hablar en este caso de las mujeres. Aquí en México se han implementado diferentes planes para erradicar y prevenir, disminuir lo que es la violencia hacia la mujer. Existen fiscalías especializadas, existen leyes especializadas, existen programas sociales especializados para eso. Ejemplo, tenemos la Fiscalía de Atención a la Mujer, tenemos la Ley de una Vida Libre de Violencia, tenemos los programas digamos, del metro, del transporte público, el transporte rosa, que es solamente para mujeres, y tenemos, digamos, también la Policía de Género, que se enfoca justamente en esa parte de atender ese tipo de delitos. Te voy a ser bien honesto, todos estos programas en general sí han ayudado, pero sigue ocurriendo. Entonces tendríamos que ver cuál es el problema que está de raíz, que no se puede eliminar esta conducta. Y al contrario, conforme van pasando los años, yo siento que va aumentando este delito y esta violencia. ¿De qué manera se podría disminuir? Reitero, es un trabajo tanto del gobierno como de la sociedad civil. ¿Cómo?
por medio de ese tipo de pláticas, por medio de pláticas informativas directamente en escuelas, en trabajos. Por ahí tenemos un tema de la criminología corporativa con el licenciado Alejandro Paredes, que también con él se maneja todo esto dentro de las empresas, cómo se trabaja. Por ahí está la licenciada Karina Zamora, que ella trabaja temas de violencia dentro de la escuela, al igual que la licenciada Edith Berrios, que también maneja ese tipo de programas, aparte apoyado por una cuestión del deporte. Entonces es un conjunto de trabajo que se debe de hacer de instituciones gubernamentales como instituciones de la sociedad civil, y hacer el conjunto de programas para que esto comience a disminuir. El tipo de pláticas como la que te mencioné de las nuevas masculinidades también es súper importante y no se le ha dado el impacto necesario en la sociedad. La función del criminólogo dentro de un sistema penitenciario, dentro de un sistema escolar, dentro de una empresa, tampoco ha sido de gran impacto, y es súper importante. No solamente el psicólogo, no solamente el pedagogo, también el criminólogo tiene un papel muy importante. Entonces, si tú me preguntas cómo disminuir la violencia de género aquí en México, en República Dominicana o en cualquier país del mundo, es eso: trabajo en conjunto de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, generar programas de prevención, no solamente enfocado en dar pláticas, sino también algo más activo y proactivo del profesionista, y que se le dé el peso a ese profesionista para que pueda desarrollarse y generar programas adecuados que se implementen dentro de la sociedad. Si el gobierno tampoco los apoya, ese es un problema muy fuerte. Por eso es que la sociedad civil muchas veces actúa por su cuenta, como en nuestro caso INEPED, que actuamos por nuestra cuenta justamente por lo mismo. Porque si el gobierno nos apoya, ¿por qué esperar que el gobierno nos apoye si nosotros podemos hacer algo bueno? Y hemos hecho algunos convenios con algunas instituciones gubernamentales, sí, pero no es suficiente. Perfecto. El licenciado, me imagino yo, bueno, tenemos el teléfono ahí, Ezequiel, para que la gente siga. Licenciado, una pregunta importante. Esta institución que usted muy bien dirige, podría ayudar a estos países que están en estos procesos todavía. Por ejemplo, el caso es nuestro, que no tiene leyes tan específicas así, y otros países que también carecen y que hay mucha violencia contra las mujeres. ¿Podrían ustedes difundir estas ideas y poder acercarse a los países, qué sé yo, o hacer convenios con los gobiernos o movimientos feministas en América Latina para poder hacer llegar las ideas? Sí, de hecho, mira, lo hemos venido trabajando, el hecho de generar programas de prevención del delito, tanto aquí en México como hacia otros países. Tenemos convenio ya con algunas instituciones de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Bolivia. De hecho, el jueves voy a dar una plática vía Facebook con una universidad de Bolivia. Vamos a hablar del tema de rituales dentro de la criminalidad y sectas, ¿no? Que muchas de estas sectas y de estos rituales involucran la cuestión de trata de personas y una violencia dirigida justamente hacia la mujer, ¿no? Ese tipo de convenios son los que estamos generando para poder llevar el mensaje a diferentes lados. Desafortunadamente ahorita la pandemia nos está frenando en muchos aspectos, pero el espacio como el que tú nos estás abriendo aquí por medio del radio, internet y todo lo que se pueda hacer online, ese mensaje se lleva a muchos lugares. Ya de una manera más física o que tenga más impacto, se requiere generar este tipo de convenios como los que te comento que ya tenemos, y enviamos programas de prevención del delito. Aquí en México algunas alcaldías nos llegan a consultar, nos envían su programa de prevención del delito, ya lo revisamos y le decimos, sabes que mira, esto se lo debes de quitar, esto se lo debes de poner, y ya se lo perfeccionamos y se lo reenviamos, ¿no? Para que ya lo hagan público a lo que es su comunidad. Reitero, trabajamos con los gobiernos en general. Si tú me preguntas aquí en México si tengo una preferencia por un partido político, no la tengo.
trabajamos con todos, hemos trabajado con todos los partidos políticos de una u otra manera y se han generado ese tipo de programas. Y el objetivo es justamente generar ese tipo de convenios, no solamente aquí en México, como te reitero, como los que ya tenemos con algunos países, y comenzar a expandir esto hacia otros países y hacia otros continentes. Exacto. Licenciado, al final ya, porque tenemos casi que despedir, no, muy agradecido por usted, por su tiempo que dedica a esto, muy agradecido el país, nosotros, el programa, al licenciado Francisco Vidó, tremendo comunicador nuestro, que hace esta conexión con usted. El tema de la escuela, los estudiantes, las niñas, los niños, es un tema vital, porque para transformar esta conducta hay que trabajar con los niños definitivamente. Sí, de hecho, mira, tengo un programa que se llama Escuela para Padres, que se va dirigido más para primarias, y ese programa lo hemos llegado a desarrollar, antes de la pandemia lo estábamos desarrollando, y nos acercamos a instituciones tanto públicas como privadas. Se daban algunos talleres y el equipo lo conformaban algunos pedagogos, algunos psicólogos, y se hacían sociodramas, hacían actividades para que el niño entienda lo que es correcto e incorrecto, el hecho de que no tiene que generar un bullying y el hecho de que tampoco tiene que generar algún tipo de abuso físico o psicológico, y que tampoco ellos sean víctimas tanto dentro de la escuela como en el hogar, ¿no? Estos programas también los llevamos de una manera diferente a lo que son secundarias y preparatorias. En preparatorias lo trabajé con un programa que se llama Mochila Segura, con Seguridad Ciudadana aquí en México, con la policía, y se llevaban programas a las escuelas para hablar de métodos anticonceptivos, para hablar de delitos cibernéticos, de violencia en el noviazgo. Se trabajaban por medio de sociodramas, de libros, de folletos, pláticas entre alumnos y padres. Son programas muy padres que se manejan, ¿no? Y también tenía otro programa para secundarias específicamente, para la atención del bullying. Estuve en un congreso de secundarias técnicas, me invitaron a dar una plática a los mejores promedios de secundarias técnicas a nivel nacional. Entonces, cuando hablé con ellos, les di la plática de prevención de violencia en el noviazgo, comenzamos a desarrollar muchos temas y comenzaron a expresarse y a exteriorizar, y gran parte de lo que ellos exteriorizaron, el hecho de que eran los mejores promedios de sus salones o de sus escuelas, sufrían mucho bullying, mucha violencia, y es algo que creo que lo hemos visto en reiteradas ocasiones en muchos lados, y muchos de ellos tenían frustraciones muy fuertes.